Hola a todos, sean una vez más bienvenidos al curso de análisis de datos con Python. Ya nos encontramos en el tercer capítulo de nuestro curso. En este capítulo trataremos acerca de la limpieza de los datos. Aprenderemos cómo eliminar valores atípicos, valores inapropiados, duplicados, eliminar la puntuación, espacios en blanco, estandarizar fechas y textos dentro de nuestros data frame. En esta primera sección aprenderemos cómo calcular y eliminar valores atípicos. Los outliers o valores atípicos son observaciones cuyos valores se diferencian significativamente de los valores que tienen las demás observaciones. Uno de los problemas que genera este tipo de datos son los sobreajustes que se producen en los modelos de regresión. Por ejemplo, en la presente gráfica tenemos dos valores outliers, ¿ok? Y se han modelado dos modelos de regresión lineal, uno considerando estos valores atípicos, cuyo resultado nos dio la línea roja, ¿ok? Y otro modelo sin considerar estos datos. Fíjense que el modelo que se ha implementado sin considerar estos datos es un modelo que explica con mayor precisión el comportamiento de nuestros datos. Asimismo, este tipo de datos genera sesgos al momento de calcular la media aritmética o la desviación estándar. Es por eso que es importante el tratamiento de este tipo de datos al momento de hacer el análisis dentro de nuestra base de datos. En este curso aprenderemos cómo detectar y eliminar este tipo de datos. Para ello utilizaremos dos metodologías, uno el de la desviación estándar y el de rango intercuartil. Primero, si nosotros consideramos que nuestros datos siguen una distribución normal, aproximadamente el 68% de los datos se encuentra dentro del intervalo generado por la diferencia entre la media y la desviación estándar y la suma entre la media y la desviación estándar de nuestros datos. Asimismo, el 95% de los datos se encuentra dentro del siguiente intervalo, generado por la diferencia entre la media menos 1.96 de la desviación estándar y como límite superior la suma entre la media más 1.96 de la desviación estándar. Asimismo, el 99.7% de los datos se encuentra dentro del intervalo cuyo límite inferior tiene la diferencia entre la media menos 3 veces la desviación estándar. Como límite superior, la media más 3 veces la desviación estándar. Entonces, nosotros podemos eliminar los valores que se encuentran por encima o por debajo de este rango. Para el caso que veremos, utilizaremos el 95%. ¿Ok? Ahora, el segundo método es el que se utiliza a través del rango intercuartil. El rango intercuartil es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de nuestros datos. Cualquier valor que se encuentre inferior al primer cuartil menos 1.5 del rango intercuartil o superior al tercer cuartil más 1.5 del rango intercuartil se trata como valor atípico y se elimina. Muy bien, veamos el caso práctico. Primero vamos a utilizar el método de la desviación estándar. Para ello, vamos a importar nuestros datos. Nos vamos a la sección
de archivos en Google Colab. Vamos a buscar nuestro archivo que se llama greatdata.csv. Seleccionamos y lo importamos. Esperamos a que cargue. Una vez que tenemos nuestra base de datos, vamos a utilizar la biblioteca de pandas para poder abrir nuestra base de datos. ¿Ok? Con la función shape nosotros podemos conocer la dimensión de nuestro data frame. Vamos a ejecutar esta línea de código. Vemos que nuestro data frame está conformado por 2000 filas y 8 columnas. Enseguida, utilizando la biblioteca de Matplotlib, vamos a generar un gráfico de dispersión utilizando la función scatter. Como primer argumento, vamos a introducir números, el número de observaciones que tenemos dentro de nuestro data frame, en este caso 2000 observaciones. Esto lo generamos utilizando la función shape. Con los corchetes podemos indexar el primer elemento que arroja esta función es el número de filas, y con la función range podemos generar números entre 1 y 2000. Enseguida, como segundo argumento, vamos a colocar la variable de interés, en este caso la variable grade. Vamos a definir un tamaño para los puntos, en este caso 5, y el color de los puntos de color azul. El título del eje X será observación, el título del eje Y será grade y el título del gráfico será gráfico de puntos. Finalmente, con plt.show mostramos nuestra gráfica, ejecutamos esta celda de código. A simple vista podemos notar que dentro de nuestra base de datos tenemos datos outliers, valores atípicos, que a la larga van a generar los problemas que comentamos anteriormente. Van a generar sobreajustes en los modelos de regresión y sesgos al calcular la media y la desviación estándar. Ahora veamos cómo detectar este tipo de datos utilizando la fórmula que vimos en la parte superior. Primero, calculamos la media aritmética de la columna grade utilizando la función min. Calculamos la desviación estándar. Calculamos el límite superior que tendrán nuestros datos, en este caso sumando la media más 1.96 de la desviación estándar. Como límite inferior tenemos la media menos 1.96 de la desviación estándar. Vamos a hacer una copia del data frame original utilizando la función copy. ¿Ok? Estamos generando el data frame copy df. Enseguida vamos a eliminar los valores del data frame que se encuentren sobre el límite superior que acabamos de definir y los valores que se encuentren bajo el límite inferior que acabamos de definir. Para ello vamos a explicar las siguientes líneas de código. Primero, generamos una serie booleana que devolverá verdadero a los valores que se encuentren sobre el límite superior. Enseguida seleccionamos esos valores y con la función index vamos a obtener los índices de esos valores. Finalmente, utilizando la función drop,
vamos a eliminar esos datos de nuestro data frame. Hacemos lo mismo para los datos que se encuentren bajo el límite inferior. Eliminamos esos datos que se encuentran bajo el límite inferior y visualizamos nuestro data frame. Ejecutamos esta celda de código. Utilizando la función shape vemos que tenemos 1946 valores que permanecen dentro de nuestro data frame y los demás valores han sido considerados como outliers. Es decir, el 95% de nuestros datos se encuentran dentro de estos límites que acabamos de definir. Si nosotros volvemos a hacer nuestro gráfico de dispersión, podemos visualizar que se han eliminado esos valores atípicos de nuestro data frame. Enseguida vamos a utilizar el método del rango intercuartil. Nuevamente vamos a importar nuestra base de datos. Vamos a utilizar la función shape para visualizar la dimensión de nuestros datos. Ahora vamos a hacer un gráfico diferente. Utilizando la función boxplot vamos a generar un gráfico de cajas. En este caso, como único argumento, vamos a introducir nuestra variable objetivo, que es la variable grade. Como título del gráfico vamos a ponerle boxplot de grade data y como título del eje Y, grade. Vamos a ejecutar esta celda de código. Ya tenemos nuestro gráfico de cajas. Podemos ver que tenemos dos valores outliers identificados por el gráfico de cajas. En este caso, para poder conocer cuál es el rango intercuartil, vamos a señalar primero el primer cuartil se encuentra en este límite, el tercer cuartil y la raya que se encuentra en el medio vendría a ser el segundo cuartil, que, que es exactamente la mediana de nuestros datos. Ahora, el rango intercuartil es la diferencia, vamos a escribirlo por aquí, el rango intercuartil es la diferencia entre el tercer cuartil menos el primer cuartil. Ahora, el límite superior definido en este caso por los bigotes del gráfico de caja se calculan como el tercer cuartil más 1.5 del rango intercuartil. De similar forma, el límite inferior se calcula de la diferencia del primer cuartil menos el 1.5 del rango intercuartil. Cabe mencionar que el 25% de nuestros datos se encuentra del primer cuartil hacia abajo, el 50% de los datos se encuentra del segundo cuartil hacia abajo, el 75% de los datos se encuentran del tercer cuartil hacia abajo. Ok, veamos cómo eliminar los outliers a través del método de rango intercuartil.
Primero, vamos a calcular el primer cuartil utilizando la función cuantil cuyo argumento es 0.25. Para calcular el tercer cuartil utilizamos la función cuantil introduciendo como argumento 0.75. ¿Ok? Para calcular el rango intercuartil restamos el tercer menos el primer cuartil. Para calcular el límite superior, al tercer cuartil le sumamos 1.5 del rango intercuartil. Para calcular el límite inferior, al primer cuartil le restamos el 1.5 del rango intercuartil. Enseguida vamos a generar una copia de nuestro data frame utilizando la función copy df.copy. Ok, enseguida vamos a eliminar los datos que se encuentren sobre el límite superior y el límite inferior que acabamos de definir utilizando el rango intercuartil. Lo hacemos de la misma forma como lo hicimos en el caso de la desviación estándar y finalmente visualizamos nuestros datos. Ejecutamos esta celda de código. Vemos que tenemos 1998 observaciones. Podemos verlo también utilizando la función shape. En este caso solamente se han eliminado dos observaciones. Si nosotros volvemos a graficar nuestro gráfico de caja, vemos que ya se han eliminado los datos atípicos de nuestra base de datos. Muy bien, espero que esta sesión haya sido de su agrado. Los espero en la siguiente sección. Mucha suerte a todos y muchos éxitos.